Salve María, hermanos en Cristo, María de San José, Dios les bendiga. Qué alegría enorme para mí compartir con ustedes en este momento esta información que, digamos, vamos a hacer algo un poco casual, por así decirlo, pero no por ello dejamos de presentar información veraz, y es acerca del obispo de Irlanda, San Patricio. San Patricio es el santo patrono, yo diría que de todos los países en el mundo. Cada país tiene un santo patrono y diría que San Patricio es el santo patrono más amado. Los irlandeses celebran su fiesta, vienen celebrándola más de 1600 años. Y pues eso hace de San Patricio el santo patrono más celebrado. Claro, eso se ha súper distorsionado. Ustedes saben que, por ejemplo, todos los 17 de marzo, que es la fiesta de San Patricio, tristemente se usa mal todo lo que hay alrededor de su celebración, y entonces la gente se viste de verde por el trébol, pero van a tomar cerveza, emborracharse, enloquecerse, etc., y se olvidan de lo que verdaderamente están celebrando, que es aquel santo que evangelizó toda una isla. Bien, entonces simplemente quiero mencionar acá algunos aspectos y algunos puntos de la vida de este obispo, San Patricio. Él mismo escribió su biografía, él escribió una autobiografía, y con esos datos nos llevamos una idea de quién es San Patricio. Esto lo hago con el fin de que comprendamos un poco, de manera global, que la importancia y grandeza de este santo, y así también podamos comprender la importancia que tiene la famosa oración llamada Lorica en latín, o en español coraza, la coraza de San Patricio, la cual vamos a dejar acá el link debajo en el primer comentario. De hecho, voy a dejar 3 links acá en el primer comentario fijados, que es una película de San Patricio en español buenísima, sáquenle el tiempo, vale mucho la pena, muy edificante. Un video donde ya cuenta de manera más sistemática la vida de San Patricio, y el link para que por favor recemos la coraza de San Patricio. Yo les recomiendo mucho rezarla diariamente. Tiene mucho poder esta oración y es una oración importantísima, más en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo les recomiendo también, esto ya son recomendaciones, que la escriban, puede ser a mano o la impriman o algo, y la tengan en físico, en papel, y orarla desde el papel o de físico. A algunos les gusta orar con video. Yo de hecho por mucho tiempo la oraba con un video en YouTube, pero la conseguí en físico y mucho mejor, me gusta mucho más orarla en físico, pero pues cada quien, lo que importa es que la oremos, y si es posible diariamente mejor. Es una oración que no tarda más de 5 minutos haciéndola, y es una protección benditísima. Antes de empezar entonces, hermanos, a charlar un par de puntos, así no voy a extenderme mucho, un video muy corto de San Patricio, encomendemos este video a las manos de la Santísima y Siempre Virgen María, Reina y Dueña y Señora de este su canal Filius María. Digamos juntos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes se dieron cuenta, terminé la oración con un gloria, porque una de las más grandes enseñanzas de San Patricio que a él le gustaba mucho es la Santísima Trinidad, y por eso a él se le representa con el verde del trébol y con la figura del trébol, porque él usaba el trébol para explicar lo que era la Santísima Trinidad. Pero él resulta que él era de Inglaterra y era de una familia más o menos acomodada, de una buena posición. Su padre era un comerciante, trabajador, tenían una buena posición. San Patricio nunca le faltó nada, vivía cómodamente, pero no era un hombre muy cercano a Dios, muy allegado a Dios. En su juventud, por supuesto. Y en una de esas pilatunas de juventud, se fue con unos amigos, escapado en la noche, y lo tomaron preso, lo tomaron como esclavo,
y se lo llevaron a Irlanda como esclavo. Imagínense lo terrible que es esto. Entonces él pasó de Inglaterra a Irlanda y estuvo esclavizado durante 6 años. Y allí como esclavo, imagínense la angustia de la familia, la mamá, el papá, todo. Bueno. Y allí como esclavo, pues él en Irlanda aprendió muy rápidamente el idioma de allí, que es el celta. Él se dio cuenta al vivir toda esta situación tan angustiante y tan terrible que se volcó hacia Dios. Y él empezó a orar y a decirle a nuestro Señor Jesucristo que lo ayudara. Y él se envolvió tanto en la oración que él dice que rezaba hasta 100 veces al día. 100 horas, algo que después él seguirá haciendo, pero bueno, ya les contaré. Y entonces en ese proceso de él estar orando mucho, se dio cuenta que él tenía un llamado muy especial y muy grande. Y entonces nuestro Señor le inspiró que se escapara. Literalmente, ya llevaba 6 años de esclavo y él se decidió escapar y se fue un día inspirado por la gracia. En las noches pasaba las noches orando, tenía revelaciones muy fuertes de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen Santísima. Él quería mucho a la Santísima Virgen María. De hecho, cuando él fue a evangelizar Irlanda, decía que lo hacía por el honor de María Santísima y de su sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y él se fue a buscar cómo irse, cómo escaparse. Llega a una playa y encuentra unos barqueros que llevaban unos perros para venderlos, unos perros que traían, si no estoy mal, eran del África. Y entonces él les dice que lo van a llevar gratis y todos se burlan de él. Y finalmente lo ven tan convencido, él les dice: mi Dios los va a convencer. Lo ven tan convencido que pasan ahí un par de días y finalmente deciden llevárselo gratis. Y luego el barco termina en una playa por allá desierta, como encallado tal vez. Y allí ellos, pues, se les acaba las provisiones porque pasan muchos días, están en medio de la nada, no tienen ni idea de dónde están. Los perros se empezaban también a morir porque pues eran perros que iban a vender y todo, y se empezaron a morir. Y le dijeron a San Patricio, le dijeron: no que tú eras un hombre muy amado por tu Dios, pues órale a tu Dios para que nos ayude en esta situación tan adversa, que estamos muriendo de hambre, de sed, de desespero, todo. Y entonces él dijo que lo iba a hacer y oró, y en ese momento apareció una piara de cerdos, de la nada, obviamente pues de la mano de Dios, ¿no? Y dice San Patricio en su autobiografía que quedaron todos tan saciados, hasta los perros que llevaban quedaron saciados. Duraron 2 días en festín, comiendo. Imagínense todo lo que se extrae de un cerdo, asados, bueno, de todo, hasta que todos quedaron supremamente satisfechos y hartos, entonces los perros todos, y ya ahí decidieron pues tomar de nuevo camino, y ya pues muchos se convirtieron, por supuesto, ¿no? Y se volvió un hombre muy respetado, San Patricio, todo en nombre de Jesús. Entonces ya desde ese momento que él tenía un llamado, empieza a hacer esos milagros, y él se da cuenta que la providencia divina lo tenía para un llamado muy grande, y él sentía ese llamado. Bien, al regresar a casa, imagínense la alegría y el alborozo del papá, la mamá, de verlo. El papá pues siempre soñaba con que San Patricio heredara pues los bienes de la familia, que él mismo tuviese una familia y su apellido se hiciese más grande, etc. Y San Patricio le dice que no, que él se quiere devolver a Irlanda a evangelizar. Y venía un ángel que se llamaba Víctor. Y ese ángel, Víctor, le decía que tenía que ir a Irlanda y que tenía que evangelizar a todos allí de donde él había salido de la esclavitud. Entonces él se va a estudiar para hacerse sacerdote, se va para Francia. Allí estudia un tiempo, luego regresa, se hace muy amigo de un obispo que lo ve y se da cuenta que es un hombre muy santo, y después de un tiempo lo ordenan sacerdote. Y cuando ya era el momento de que él ya era ordenado sacerdote, él quería irse para Irlanda, pero él quería ser obispo, no porque él tuviera ninguna pretensión de nada, sino porque él decía que él quería ser obispo para él poder ordenar sacerdotes una vez evangelizase toda la isla. Y después de muchos ires y venires, un obispo que es un santo, de hecho canonizado, San Germán, lo ayuda en Roma, etc. Bueno, para hacer la historia más corta, pasa de todo, obstáculos, pasan años. Y imagínense ustedes él teniendo ese llamado tan claro,
de ir a Irlanda y no podía, no lo conseguía, no lo lograba, un obstáculo aquí, un obstáculo allá, se le opusieron de Inglaterra, se le opusieron de todo lado, generó envidias de todo, bueno, hasta que finalmente después de muchos ires y venires se le ordena obispo y lo mandan para allí, para Irlanda, y él pues finalmente después de ya muchos años, ya un hombre crecido, robusto, se va para Irlanda, para su amada Irlanda. Llega a la isla y lo primero que hace es ir a quien era su dueño cuando estaba en esclavitud y quería ir y perdonarle y convertirlo. Y el dueño se da cuenta de que llegó San Patricio y entra como en una ira, tal vez endemoniado, y quema su casa y todos sus y se quema él dentro de esa casa, o sea, se suicida quemándose de la ira que le dio. Y empiezan los milagros de San Patricio. O sea, si hasta aquí les ha parecido que ha habido milagros, empieza porque él se va a enfrentar a los druidas y toda una serie de idolatrías y de paganismo. Y San Patricio empezó a competir con los magos druidas y él hacía una serie de prodigios y milagros impresionantes. Hacía llover cuando no llovía, hacía cambiar el clima, resucitar muertos, bueno, toda una serie de milagros. Y el mismo San Patricio dice que él se sorprendía porque él todo lo atribuye a la divina providencia. Y él decía, a mí me da miedo porque yo soy tan odiado en esta isla que en cualquier momento me van a matar. Dice, pero yo confío en Dios en que pues algo ha de pasar. Algo me va, no sé, si me matan pues es la voluntad divina, pero pues no deja de darme algo de miedo. O sea, a pesar de que era un hombre con mucho arrojo y con mucha valentía, pues sentía un poco de temor, y eso está bien, ¿no? Eso lo hacía ser muy prudente y sobre todo muy confiado en la divina providencia. Una vez iba por un camino y él siempre, ya sabían en qué posición se sentaba él en el caballo. Iba el que lo llevaba las riendas y detrás iba él. Y entonces San Patricio en ese momento le dijo al que llevaba las riendas, descansa un poco y yo tomo el relevo en las riendas mientras tú descansas un poco, que llevamos un trayecto largo. E hicieron el cambio, no pasaron unos minutos y desde lejos un nativo de allí lanzó una lanza y se le atravesó el corazón al ayudante que llevaba las riendas, siendo que ahí debía ir San Patricio y siempre iba ahí San Patricio, pero en ese momento hicieron así un intercambio, ¿no? Entonces, pues dice San Patricio que fue el primer mártir, ¿no? Y creo que fue el único, ¿sí? Si mal no estoy, el único mártir en toda la travesía de San Patricio. Y pues todo por defender al santo, ¿no? Una vez estaba él con con 8 amigos o ayudantes que ya lo acompañaban. Entre ellos está San Benigno, santo canonizado. San Benigno, quien era un niño, pero creció al lado de San Patricio y después se hizo santo, y después fue quien tomó el relevo de San Patricio y siguió todo el proceso de evangelización y se hizo también santo, San Benigno. San Benigno era un niño y venían otros, y cuando venían algunos a mandarlos a asesinarlos, los vieron y no los veían porque quien lo iba a asesinar veía unos ciervos y unos venados en vez de ver las personas. Bueno, San Patricio se enganchó una vez en un fuego cuando iba a hacer la vigilia pascual, que ustedes saben que en la vigilia pascual se bendice el fuego y empieza el fuego nuevo de Cristo. Había un ritual ahí pagano de unos nativos y estaba prohibido hacer fuego antes de una cierta fecha. Pues llegó la vigilia pascual y San Patricio hizo el fuego. Eso enfureció a esta persona e hicieron como un enfrentamiento en el que, bueno, quien atraviese el fuego, ese es el verdadero Dios. Y San Patricio atravesó el fuego y no le pasó absolutamente nada, y por supuesto la otra persona así pues se achicharró completamente, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, fueron una serie de milagros. Ahora bien, enfocándonos en lo que nos concierne, que es la coraza de San Patricio de la oración, porque es muy importante. Porque si nos damos cuenta de lo que les estoy narrando, hermanos, el ambiente en el que él se movía, había mucha magia negra, magia roja, magia verde, había brujería, hechicería, todo tipo de necromancia, bueno, todo tipo de arte satánica y de brujerías y todo esto. Y él se tenía que mover en ese ambiente y él convirtió a toda la isla. Toda la isla fue católica. Y San Patricio
también expulsó las serpientes, ¿no? Ustedes saben que en Irlanda hasta hace poco volvieron a aparecer serpientes en Irlanda después de 1600 años, ¿no? Curioso que hayan aparecido justo hace poco, ¿no? Pero él había expulsado todas las serpientes de esa isla, ¿no? Entonces salen los canales de History Channel y National Geographic que no, que es que la posición de Irlanda, que la isla, que el frío, que el glacial, que bla, bla, bla. Bueno, todo lo que siempre dice el mundo para no reconocer la acción de Dios, ¿no? Pero San Patricio fue justamente quien expulsó a las serpientes de Irlanda y nunca más las hubo, insisto, hasta hace unos pocos años. Ahora bien, entonces ese era el ambiente en el que él se movía. San Patricio, cuando iba recorriendo distancias para evangelizar o para ir a decir la Santa Misa o a confirmar, bueno, lo que fuese, él durante el camino iba repitiendo constantemente oraciones como: Señor Jesús, por los méritos infinitos de tu preciosa sangre, cubre mi cuerpo para que yo sea invisible a mis enemigos. Por los méritos infinitos de las espinas gruesísimas que atravesaron tu santa cabeza, cubre mi cabeza para que mi cabeza no tenga ningún mal pensamiento, sino que no tenga otro pensamiento que no seas tú, que piense correctamente, que sepa decidir. Señor Jesús, por el clavo gruesísimo que atravesó tus santísimos pies, cubre mis pies y protégelos para que ellos den pasos seguros, para que donde caminen no tropiece, para que bueno, esas eran las jaculatorias, y él se iba caminando repitiéndolas y diciéndolas hasta que él compuso la coraza de San Patricio, o la lorica, así se le conoce también, insisto porque la palabra en latín, lorica o coraza. Y entonces es esa oración en la que sistemáticamente nosotros nos protegemos. Como es una coraza, esa oración nos va a proteger contra todo hechicería, brujería, encantamiento, mal de ojo, vudú, todas esas atrocidades que hay hoy en día en el mundo y que la gente recurre a ellas sin saber que se está jugando el alma, o de pronto sabiéndolo y no les importa. Pero que quieren atacarnos, y sobre todo el objetivo principal de ellos pues son los católicos creyentes, ¿no? Entonces debemos saber, hermanos, sin miedo, sin temor, como decía San Patricio, confiados en la divina providencia y confiados en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen que nos cuida, nos protegen. Pero debemos saber que estas cosas pasan, existen, suceden, y somos blanco y ataque de esas personas. Pero con la coraza de San Patricio, con una vida sacramental frecuente y con el rezo del Santo Rosario diariamente, nada de eso nos va a afectar. Al contrario, crearemos una coraza, una muralla alrededor nuestro, que hace que sus males que quieren lanzarnos hacia nosotros reboten y se les devuelvan a ellos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la importancia de esa oración, porque San Patricio vivió en un ambiente muy hostil. Al final de su vida, después de haber ya evangelizado, haber sido todo un éxito, fundó monasterios, hubo conventos de vírgenes consagradas. Bueno, San Patricio logró algo que no siempre le sucede a los santos, pero él sí logró tener unos años, pocos, pero algunos, de completo descanso, disfrutando enteramente de la contemplación de Dios, ¿no? Eso sí, en la más rigurosa penitencia, dormía pocas horas y sobre una piedra, se metía a aguas heladas, bueno, hacía toda una serie de penitencias, pero logró tener unos años de paz donde él renunció al episcopado, es decir, ya dejó todo organizado en Irlanda, sacerdotes, obispos, ya todo organizado. Él mismo consagró a algunos obispos, listo, todo organizado, la isla está perfectamente evangelizada, todo bien, me voy a orar. Y él rezaba los 150 salmos al día, donde él hacía 100 salmos en el día y 50 en la noche, y los hacía bajo penitencias. Y él leía mucho la Santa Biblia y le gustaba mucho leer el Apocalipsis. Tristemente, él tuvo muchas profecías y muchas iluminaciones y revelaciones. Él era místico, pero muchos de esos escritos, la mayoría, se perdieron. Sí alcanzamos a tener algunas profecías que él hizo sobre Irlanda. Por ejemplo, él le preguntó a un ángel y a nuestro Señor que le mostrara qué sería de Irlanda, ya que él la había evangelizado y se había convertido en la isla. Y le mostró a nuestro Señor que primero iba a tener un florecimiento y que iba a llegar a ser una luz en el mundo de cristiandad, de catolicismo, pero que llegaría un momento en el que la fe se apagaría, y en ese momento pues estaban cerca el fin de los tiempos. San Patricio profetizó que 7 años antes de la aparición del anticristo, Irlanda sería
eh, completamente inundada, que el océano la inundaría, y que esto era una misericordia de Dios porque la mayoría de irlandeses iban a morir en esa inundación para ser preservados de la confusión y del engaño del anticristo. Es una profecía bastante interesante de San Patricio, además de haber visto la pérdida de la fe hacia el final de los días. Tristemente Irlanda, después de haber sido una Dalit del catolicismo, todo irlandés era católico, y nosotros miramos las estadísticas y es impresionante que hasta hace menos de 100 años toda Irlanda era católica, y recordemos que hay muchos santos salidos del catolicismo. De hecho, gran parte del catolicismo de los Estados Unidos se debe a San Patricio, a los irlandeses, porque los irlandeses, al ellos emigrar y llegar a los Estados Unidos, traían la iglesia católica, traían las religiones católicas. De hecho, la catedral de Nueva York se llama St. Patrick, San Patricio. St. Patrick imagínense, porque los irlandeses hicieron esa catedral y le pusieron St. Patrick, San Patricio, justamente por este santo y por los irlandeses. Los irlandeses son conocidos por su catolicismo, o bueno, lo fueron. Y tristemente de Irlanda salieron muchos escándalos de pederastia, muchísimos. O sea, ese fue uno de los países más afectados por esos escándalos. Pero también han salido sacerdotes muy buenos. De hecho, hay un sacerdote que yo sigo mucho en la red, en YouTube, que es de los sacerdotes que más me gusta seguir, que se llama el padre Jim Maudsley. Y el padre Maudsley es irlandés. Entonces los irlandeses han venido en una decadencia de la fe tremenda, y en una apostasía muy fuerte. Ahorita yo creo que no alcanza el 60% del país que se llama a sí mismo católico, pero que sabemos que pues tristemente no practica su fe. Y bueno, esta decadencia también profetizada por nuestro bien querido y amado valiente obispo San Patricio, pues es parte de los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, nos duele, pero no nos debe sorprender, porque pues sabemos que eso tiene que ser así, tiene que pasar. Pero San Patricio sigue protegiendo mucho. Después de que murió, hubo incontables milagros, pero siguen sucediendo. Hoy en día hay personas que todavía le atribuyen muchos milagros a la intercesión poderosa de San Patricio, con su poder exorcístico, con su poder sobre todo protector, ser capaz de pasar con toda esa serie de... Él dice que él oraba en la nieve, en el frío, en la lluvia, y no sentía nada porque estaba completamente tomado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues como les digo, de manera simplemente era para contarles aquí un par de cosas de este santazo a quien recurrimos, para que nos motivemos, hermanos, a orar la coraza de San Patricio. Entonces los invito a que la recen diariamente. Si no es posible diariamente, está bien, cada 2-3 días, así sea una vez por semana, pero no dejemos de rezarla, porque vale mucho la pena en estos tiempos, sobre todo tan difíciles, en que nos atacan por todos lados. Pero como dice San Pablo, nos atacan por todos lados, pero no nos destruyen jamás. Dios les bendiga, hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San Patricio ruega por nosotros. Salve María.